Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Pablo, soy el autor y fundador de este movimiento, Génesis, un partido político en formación aquí en Argentina. Bueno, Génesis propone una reforma a la democracia, en realidad, ¿sí? Un sistema, un orden social nuevo. ¿Basado en qué? Bueno, el presidente gana las elecciones con un gabinete que son normalmente científicos, que son ministros. Ese gabinete tiene que cumplir el lineamiento político del presidente. El presidente cumple el lineamiento político del partido político que lo votó, que le puso la corona en la cabeza, fue candidato. Muy bien, es correcto esto. Muy bien. Entonces representa un sector y con el 30% ya puede ser presidente de un país teniendo el 70% en contra de toda la sociedad argentina. Bueno, entonces va a haber siempre un empoderamiento de un sector que va a beneficiar sobre un sector. Bien. El otro problema que vemos más claro todavía es que un humano, un hombre, una mujer, desde una tarima dicen: yo voy a cambiar el país, los voy a ayudar, los voy a... Y no puede hacer eso. No existe el humano que sepa todo de filosofía, ingeniería, abogacía, tecnología, agropecuaria, agronomía, no, ganadería, no, minería, no. Eso es una falacia, una mentira, una creencia falsa, pero el orden social es el que le permite esto. Entonces así aparecen personas nuevas, como por ejemplo Milei, es una persona interesante para escucharlo, como lo fue Alfonsín, interesante, como fue De la Rúa, como también fue Menem, como también fue Duhalde, interesante para escucharlo. Estos matecitos argentinos. Entonces, por ejemplo, él, es cierto, dice, bueno, los políticos tienen las manos porosas. Bueno, el asunto está que le habla lindo. Ahora, ¿quién nos garantiza a nosotros, los argentinos, que él no tenga las manos porosas algún día? Y ahí, en ese punto, es cuestión de creer en él o no creer en él. No quiero correr de nuevo ese riesgo. Entonces, lo que promuevo en Génesis, en este nuevo orden social, es que nunca más el plan de gobierno se ha hecho por ningún gabinete político, ningún sector político. No, nunca más. Va a ser hecho desde la ciencia. Entonces les quitamos a la política, les quitamos el plan de gobierno. Decimos, esto no. La producción, la parte sociológica, esto no va, la economía no va a estar en manos de ustedes porque no me importa si son chorros o no, ese es otro tema. La verdad, a razón de decir verdad, no lo lograron. Es cierto. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, vamos a suponer, hoy gana Génesis. Bueno, se les dice a las universidades nacionales del país, en cada una de sus cátedras, o sea, agricultura, ustedes elijan uno entre ustedes para que sea ministro. Entonces ahí se desmembrana esto de socialismo, comunismo, kirchnerismo. No, un ingeniero agrónomo que lo elija la ciencia. Ajá. Ingeniería, y bueno, obras públicas, ingeniería, elijan ustedes un ingeniero en tecnología, un ingeniero. Ustedes elíjanlo. Ajá. Turismo, bueno, elijan ustedes, un licenciado en turismo. Maestría en turismo, bueno, elíjanlo ustedes. El tipo que cae ahí, o la mujer, como ministra o ministro, no sabe nada quizás de política. Tampoco importaría, no importa. Porque va a tener funciones estrictas que cumplir. ¿Cuáles son esas funciones? Bueno,
Ese ministro acto seguido le dice a las universidades nacionales de su área, competentes en su área, vamos a tomar el caso de la agricultura, si lo entienden, ¿eh? Las universidades nombraron un ministro, el presidente lo nombra. Hasta ahí no hay que modificar nada en la Constitución. El presidente no dicen quién tiene que elegir al ministro. Tiene que elegir, nombrar el presidente de la nación. Entonces, el presidente de la nación dice, no, dígale, lo nombro. No lo elegí yo, pero no importa, lo eligió la ciencia. No es de mi partido, no, tampoco, no importa. Lo eligió la ciencia. Ajá, bueno, está bien. Ese ministro, acto seguido, les indica a las universidades de agronomía y les dice, bueno, yo les paso los requisitos que a mí me piden en mi gestión ministerial. Bueno, esos requisitos, generar fuente de trabajo, que dé una ganancia para el país, además de generar fuente de ganancia, una rentabilidad, los riesgos que esto puede tener, el tiempo en donde se va a realizar. Y esto se le pasa a ¿quién? A las universidades nacionales, en este caso la agronomía, ya están trabajando los profesores, así que se le da un aguinaldo más, un sobresueldo más, otro sueldo, para que en un mes me digan qué es lo que piensan hacer con eso. Yo he hablado con ingenieros ya y he dicho, a ver, ¿no, esto no funcionaría así? Así, me dicen. Ah, ¿viste? ¿Y cómo? A ver, ¿cómo sería? Y por ejemplo, con los datos que le pasa al ministerio también, que le dice, esto es lo que tenemos que lograr. Esto es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tanta cantidad de tierras nacionales, cultivables, tales cantidades no. Entonces ellos dicen, bueno, concluimos, dicen, en que vamos a sembrar todas las banquinas argentinas también, para cumplir con este objetivo. Ellos van a decir, bueno, tanta fuente de trabajo, ¿a quién le dan el trabajo? Ahí no se metan ustedes. Me tienen que decir el costo. Eso, lo otro lo va a trabajar los sociólogos y los trabajadores sociales en el Ministerio de Trabajo. Ah, claro, otra ciencia puede hacerse cargo de eso, obvio. Bien, entonces me va a decir, y sí, podemos sembrar tantos kilómetros acá, son cultivables para trigo, soja, cebada. Bárbaro, muy bien. Daría en 6 meses una rentabilidad, no hacen falta 3 años, una rentabilidad doblete. Bien, y también el costo y el riesgo. Y bueno, vamos a dar un informe a los meteorólogos de las universidades también que digan los riesgos que hay en cada zona. Bien, obviamente también se le informa a ganadería, a veterinarios, todo, y dicen, bueno, a ver, va a haber un excedente de pasturas en Argentina y forraje. Alimentos para animales, excedente, porque vamos a sembrar toda la banquina argentina en 20.000 kilómetros más o menos de banquina, 200, 300 metros para cada lado. Bueno, vamos a hacer feedlot entonces también. Sí, cómo no, claro. Ah, pero dice ahí sí que el Estado pasa adelante. Bueno, pero dice, pero hay problemas, porque nosotros decimos lo que habríamos que hacer, pero hay justicia y la ley que dice que, por ejemplo, la ruta, hay artículos, bueno, si el plan es muy bueno y nos dice que va a haber una rentabilidad, dan tanta cantidad de fuentes de trabajo, pero se rompen las rutas, dice Vialidad Nacional. Bueno, entonces, ¿cómo articula la ciencia ahí? Bueno, ya está el informe de ganadería, ya está el informe de agricultura, que dice que cada 100 hectáreas se le puede dar a una familia, con 100 hectáreas de soja una familia viviría, con 2 cosechas por año, si le arrendamos le alquilamos la máquina para que lo haga, o con la de Vialidad también para trabajar en las obras públicas ahí, le sobra. Y también para que cada 5 años podamos arreglar la ruta. Y sí, porque sembramos todo alrededor y tenemos cuánta ganancia, exportamos, importamos, el resto va para jarabe, para toda la farmacología. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Entonces las rutas tienen que ser seguras, por ejemplo. Bueno, ahí ves, ahí está. Entonces, pero sí, pero hay un ministro de Obras Públicas que es un ingeniero que tiene todo el respaldo de la ciencia atrás. Entonces él le dice a todos los ingenieros de hidráulica, bueno, se les paga el sobresueldo acá para que esto que salió de las universidades, que dice que pueden dar, que por supuesto. Entonces dicen que 2 metros van a tener, de los 200 metros, no, 2 metros para que el agua corra, y los ingenieros en hidráulica van a tener que trabajar en concierto con los demás. Mirá cuánta fuente de trabajo habría, para sembrar, para cosechar, para tener animales, para trabajar las rutas, para... Caramba, ¿se van dando cuenta? ¿Y cuál es la diferencia fundamental en este nuevo orden social? Bueno, la diferencia fundamental está en que la ciencia avanza por ensayo y error. Si algo no es verdadero, epistemológicamente, la epistemología es la ciencia que le va a decir a la ciencia si está razonando bien o mal. Entonces no me lo dice desde su idea, me lo dice desde la ciencia. Yo le pido un informe científico. Un informe científico tiene un rigor y una estadística, que es una herramienta de la ciencia de la estadística. Entonces, dicen, bueno, llega fin de año y dicen, ya tuvieron 2 cosechas, tantos puestos de trabajo, sí se dieron tantos puestos de trabajo, tanta rentabilidad, sí estuvo. ¿Dónde está el trigo y la soja? Fue exportado al consumo interno, que muy bien, de acuerdo. Y si algo falló, hay que ver si lograron el objetivo o si no lo alcanzaron. Y en el caso ese de testearlo y decir, che, falló, bueno, corríjalo. ¿Cómo? Sí, para el año que viene estos errores no tienen que estar. La ciencia automáticamente los corrige porque así avanza la ciencia por ensayo y error. La política nunca avanza. Se mueve, pero no avanza la política. Entonces, a nivel sociológico, por ejemplo, en otros videos vamos a hablar más de esto. A la ciencia les voy a hablar en uno y el otro a la humanidad de Argentina. El aspecto humano. Bueno, ¿por qué? Porque la ciencia tiene un problema, y para no incurrir en el mismo problema de la política, como la medicina tiene laboratorios, los laboratorios de los sociólogos y los trabajadores sociales, ¿cuáles van a ser? La sociedad argentina. No tiene que quedar nadie afuera, ¿eh? Porque mire que si hay alguien que quiere trabajar y no tiene trabajo, le vamos a tener que pagar, ¿eh? Por ineficiencia del Estado. Porque la persona quiere trabajar y no hay trabajo en el granero del mundo, por ineficiente hay que pagarles. ¿Qué culpa tiene? Que nació en Argentina, en el granero del mundo, y que... No, entonces hay que pagarle. ¡Apa! Entonces, Entonces los sociólogos y los trabajadores sociales, el Ministerio de Trabajo y todo eso, van a hacer planes sociales, fuerza social interesante, y el laboratorio de ellos va a ser la sociedad nuestra entonces, ¿sí? Y a este tema iba, el agua hierve a 50 grados centígrados, falso. El agua hierve a 100 grados centígrados, verdadero. Lo que se le va a pedir a la ciencia es que todo lo date. Entonces, el agua hierve a 50 grados centígrados, verdaderamente falso. Y queda abrochado acá. El agua hierve a 100 grados centígrados, verdaderamente verdadero. Entonces, ¿para qué sirve? Porque la ciencia tiene la costumbre de acaparar conocimiento, acopio de conocimiento de todo lo que funcionó. Pero no dice lo que falló, no, lo que falló lo va a datar también. Entonces, en Argentina nunca más se hace lo que falló. Ahí es donde avanzamos, ¿sí? Ahí es donde convertimos todo esto. Por ejemplo, en turismo. Bueno, en la universidad es lo mismo. Nosotros necesitamos fuente de trabajo, necesitamos rentabilidad, necesitamos... todo esto es lo mismo. Y de ellos dicen, bueno, nosotros... Está bien. 4 o 5 por universidad nacional, más de 50 universidades nacionales en el país. Bueno, nosotros concluimos en que en realidad hay una forma de mandar nosotros un avión a buscar a Estados Unidos turistas, le regalamos el pasaje
y lo difundimos allá y en España, en Europa. ¿Cómo le regalás el pasaje y mandás un avión argentino para que lo traiga? Sí, la condición para subirse a ese avión es que presenten entre 3.000 y 5.000 euros, con 10 días en Argentina. Y los traemos nosotros, regalamos el pasaje, ya, epa, interesante, ¿no? Para un turista que quiere viajar. Y entonces hacemos 2 pistas más de esquí nuestras. Ajá, qué interesante. ¿Y cuánto podemos traer cada 10 días? 500. Con 5.000 euros o 5.000 dólares cada uno, mínimo 500 podemos traer. Hágalo. Todo eso va ahí al Senado, donde se le presenta el plan de gobierno que la ciencia expone y dice que, por supuesto, se controla y después el año que viene va a cambiar y va a mejorarlo. Y todas las universidades de economía dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, hay que darle aumento a los jubilados, a los policías, a los maestros, bueno, para acá. Vamos a primero sembrar todo esto. Con la ganancia, ya el 20% para aumento de los maestros. Bien, vamos bien, de todos los docentes, bien. Para la salud pública, muy bien. Primero entonces vamos a invertir en ganadería para que con la ganancia de esto y exportación, importación, tal cosa. Entonces de cada área va quedando un porcentaje para el mantenimiento de los gastos públicos y todas las cosas. Perfecto. Bueno, entonces, ¿nos damos cuenta cómo funcionaría esto? Perfecto. Y entonces ahora nos falta hablar, ¿quién va a ser el presidente, el vicepresidente? ¿Cómo un partido político sin candidato? Sí. ¿Qué pasa? El humano que vaya ahí como senador no va a tocar el plan de gobierno, el presidente tampoco. ¿Y por qué entonces necesitamos esto? ¿Por qué no le damos todo a la ciencia? Bueno, voy a comentarlo en otros videos, ¿sí? Porque si no sería muy largo. La ciencia tiene un ego no visible, ya lo vi sin distorsión. Entonces, la cuestión técnica, económica y de producción, bueno, eso va a la ciencia, que avanza y no retrocede nunca. Esa parte le queda ahí. Bien, pero si el amor se cae, todo alrededor se cae, se cae. ¿Qué significa eso? Que el aspecto humano, un senador, por ejemplo, va a ser que si no va a tener un gobernador, no va a tener el plan de gobierno, no. Entonces sí puede ser un referente de la humanidad. Un buen bombero, usted tiene un servicio de la comunidad, bombero voluntario. Un bombero voluntario de nuestro país que deja su vida arriesgándola para salvar a alguien. Venga para acá, señor. Mire, ¿usted estaría dispuesto a ser senador? ¿Y qué voy a hacer como senador? No sé nada de política. No, la función que va a tener el senador es ir a todas las manifestaciones que hayan y no le van a tirar tomate porque usted es un ciudadano honorífico, un grado honorífico el que va a tener. Saben que usted es un bombero que ama la humanidad, la sociedad, usted es un buen policía, usted es un buen maestro, usted es un ciudadano ilustre, usted es un premio Nobel en literatura, un premio Nobel de la paz, venga para acá, venga para acá. Entonces usted va a ir ahí, va a estar entre la sociedad nuestra viendo los problemas, lo va a transmitir al Senado y la ciencia se va a hacer cargo de esto, del plan de gobierno para solucionar esos problemas que tiene la humanidad. La ciencia no puede entrar en el problema, esto va a ir el senador, el diputado. O sea que si el país se funde, sí, yo soy presidente, pero si el país se funde, yo no tengo nada que ver, ¿eh? No, nada que ver tiene usted porque no va a tocar el plan de gobierno. Usted es una figura impecable para lo cual va a tener un perfil, va a hacer un curso con sociólogos, con gente, con un montón de aspectos que son necesarios para un perfil, ¿sí? Y usted se enmarca dentro de ese perfil, entonces lo convoca a nuestro país para que usted cumpla esta maravillosa labor. Ahora, ya está, tenía mucha información hoy. ¿De dónde salió todo esto? Esto no salió por tomar dos mates en la cocina. Ahora sí estoy tomando mate, pero... Esto salió de caminar el continente por amor a la humanidad. Así me conocen un poquito, disidente charlatán. Hay un expediente mío, personal,
a mi nombre, Carlos Pablo Bahía, firmado, sellado, con número de expediente. En Argentina no, en todas las presidencias de Sudamérica. ¿Cómo? Sí. No hubo difusión de esto, quédense tranquilos, no pasa nada. Está todo documentado. En Paraguay, en el Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, Panamá. Menos acá, Brasil por el idioma y Chile, que yo arranqué para allá porque había problemas en Paraguay. Entonces, bueno, también hablando de esto, ahora, hoy en día, ha tenido derecho internacional, mi figura, como ciudadano argentino igual, estoy atenido derecho internacional, por el artículo 19 de las Naciones Unidas, que claramente expresa que cualquier individuo puede expresar sus ideas sin límite de frontera y por el medio de difusión que considere necesario. Entonces, bueno, va por este lado. Y entonces hay mucho caminado con la gente para descubrir, quiero saber cuál es el problema acá. Entonces, por eso digo que ven que no hay político. Yo no sería uno de esos perfiles, no creo. Esto lo elige la sociedad, no yo igual, pero con este sistema, si la sociedad me convocaría o cualquier día así, de un tiempo, nada más, para cumplir con una función a la sociedad, pero nada más. ¿Por qué? ¿Cómo sabe esa canción que dice, para no hacer de mí icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para tener un lugarcito en tu Parnaso, tener un rinconcito en tus altares? Me vienen a convidar a arrepentirme, no, olvídate. Me vienen a convidar a que no pierda, y sí, vamos a perder, pero un día vamos a ganar. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Quizá que la necedad parió conmigo, la necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de no asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Entonces, hay muchas anécdotas bonitas, ¿sí?, que voy a contarles en otros videos, todo se está documentado. Francisco Calarotto, él andaba con una camarita, productor de cine y de teatro, él andaba con una camarita por allá, me llamó, yo estaba en Quito, me dice, ¿y anda ahí? Sí, ¿lo puede filmar? Yo sí. Entonces él debe tener alguna filmación, este muchacho debe estar, así que si escucha el video por ahí va a salir con... Tenía un uniforme militar blanco en ese momento y había que meterse, y había que meterme en el medio de Colombia, cuando el lobo dejó el bosque, a decir, ¿qué están haciendo? Necesitan ayuda ustedes. Entonces hay experiencias muy lindas, y así fui al Chocó, a la zona de Colombia, frontera con Panamá, Sapsurro, Capurganá, a comprender lo que pasaba. Y haciendo por Venezuela, Maracaibo, la isla de Coro, Caracas. Fui cuando estaba Chávez. Haciendo por Ecuador, Correa cuando salió de la manifestación que le había armado. Dice, tranquilo muchacho, decía. Es que mañana vos vas a ir a Bariloche, Argentina, por la isla, la UNASUR. Cuidado, se me vienen los yanquis encima. Digo. Sí, bien. Comisionó él, después Arturo Cabrera. Bueno, sí. El expediente mío en toda Sudamérica y parte de Centroamérica, y es más, lo trabajé en 70 embajadas acá. Promovía la creación de un primer banco mundial con una moneda nueva. Aquí en Argentina, la historia todo lo sabe ahora, Carlito. Carlito, le digo con todo el respeto, él da posgrado en la UBA, un doctor, sí, una persona interesante. Cheñán, de apellido, él estaba a cargo de Dirección de Asuntos Nucleares Internacionales de Argentina. Mi expediente pasó política exterior también, y acá eso de nuestro país. Bueno, y él decía también, como otro, decía, ¿y la moneda? No, va a haber una moneda, tiene que haber una moneda que no sea de ningún país, pero para hacer una competencia leal, que no se me asuste el capital internacional mundial. ¿Y eso ocurrió? Sí, ocurrió. ¿Y lo hicieron?
Sí lo hicieron. Triunfó. Lo hicieron los independientes. Esto fue año 2006, 2007. En el año 2008 sale la primera criptomoneda. El Bitcoin. Ajá, una moneda que no era de nadie, pero que se podía. Y siempre los oídos atentos de... La verdad que aquellos que hicieron la criptomoneda me pueden dar las gracias. Y yo les debo decir de nada, porque no era la idea. Yo quería equilibrar el orden mundial económico. 8 embajadores estuvieron a favor. No puedo difundirlo por el secreto de Estado. Sí, lo he mostrado a todos, pero no lo puedo difundir por secreto de Estado del país. Ellos responden en nombre de su país, pero países de Europa también me han dicho, caramba, está muy buena idea. Bueno, entonces me voy a permitir terminar este video, ¿sí? Vamos a ir a otro después, ¿sí? De cómo se elegían los referentes, cómo sería este nuevo orden social cada vez más para que lo vayan comprendiendo. Deben difundirlo, deben difundirlo. Y le digo una gran verdad, si no se adhieren hoy en día no se pueden afiliar. ¿Por qué? Porque no hay partido político. Entonces, ¿dónde se van a afiliar? Muy bien. Pero si hay una página para cumplir con los requisitos, que es www.partidogenesis.com.ar. Cumplir con el requisito de adherirse, hoy en día es adherirse, no es afiliarse, no sea problema. Entrando ahí, poniéndolo, yo estoy de acuerdo con esta idea. Yo también. Cumplimos con un requisito que pide la Justicia Federal Electoral, que estoy totalmente de acuerdo, entre otros. Un requisito que es la cantidad de adherentes. De cada provincia, en algunos piden 5.000, 3.000, 1.500. Bueno, entonces tienen que adherirse ahí. Si no, esto no va a ocurrir nunca. Y ahí están siendo protagonistas de la historia, argentinos. Protagonista de un cambio que es maravilloso. Yo lo envié igual, lo envié a Cuba, lo envié a Venezuela, lo envié a Colombia, lo envié al Perú. Sí, lo van a hacer sin otros países, España, a pensadores, intelectuales, que he dicho, y está muy bueno, ¿vieron? Bueno. Entonces, decía que me despedía, le agradezco. Y me voy a despedir con un tema de alguien que lo quieren mucho, un argentino también, lo quieren mucho y yo también. Porque el socialista, una persona que desea un mundo mejor. Y no tenemos fronteras. Yo tampoco tengo fronteras, ¿vieron? Le voy a contar algo mientras escuchamos esto, maravilloso. En Colombia hay cosas que los héroes son petizos, gordos, pelados, ¿vieron? Los demás son actores, tienen que aprender eso. En Colombia, calor hacía. Y allá por Bogotá, me metí en un restaurante. Había lleno de militares. Y me senté tranquilo, nos mirábamos raro. ¿Por qué? Porque yo estaba con un uniforme militar blanco. Para que no se metan a la base norteamericana en toda Sudamérica. ¡Apa! Sí, cuando mataron a Marulanda. En Ecuador. Y ahí me mandé. Entonces viene un militar y... ¿Por qué viste así este? Este uniforme no tiene vencimiento, vea. Va a caminar por todas las plazas y la selva. ¿No te das cuenta que acá no se sabe quién es Caín ni Abel? ¿Has comprendido lo que están haciendo? ¿Qué pasa? Necesitan ayuda. Los demás cantan por la paz. No. Un nuevo orden social algún día va a haberlo. Y hay que iniciarlo con amor. Y esto, ¿sabes cómo se llama? Amor se llama. Amor en la humanidad. Esto no tiene fecha de vencimiento ni lo va a tener. Entonces deportame si querés de acá, pero no me vas a poder detener. Expresé las cosas con tanta verdad. Fue tan lindo. Que él miró mi uniforme y me dice, veo que no tiene bandera de Colombia. No tengo, yo no encontré. ¿Tiene algo para sacarla? Me dice. ¿Cómo? Algo para sacar mi bandera. Su bandera, los amigos que estaban ahí, los militares, la miraron como, ¿la bandera tuya? Sí, mi bandera. Agarró con una tijerita, se sacó la bandera del uniforme
Mirá. Mirá. Se merece un uniforme. Después me pararon un micro, me lo llevan, me lo dejan en Santa Marta y de ahí al Chocó, amigo, que tenga suerte. Ahí descubrí que el che quiere decir amigo en Sudamérica y Centroamérica. Nosotros decimos, ¿qué hace che? ¿Qué hace amigo? El che Bahía dice. Bueno, dale. Bueno, ¿sí? Entonces, hasta siempre Che Guevara. Cuba va a tener un hermoso destino. Ojalá pudiera estar con ellos así. No quiero inmiscuirme en asuntos internos de un país. Yo soy argentino, tengo documento argentino, por eso lo tengo que hacer acá, ¿sí? Ya en Paraguay, Lugo Méndez se me quedó con la bandera blanca mía y no me la devolvió. Pero no podía ingresar en asuntos internos de un país, entonces si me nombran vocero o me nombran ellos, me requieren ellos, sí puedo viajar y puedo ir y estar con ellos. Si no lo hago desde acá, bueno, www.partidogenesis.com.ar. Muchas gracias por su paciencia y que el nuevo orden comience. Espero que se adhieran.